Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a dejar que se vaya conectando la gente y enseguida doy paso a Olga, que la voy a buscar. Aquí. A ver, ya. Vale. Hola, soy Roca. Hola a todos. Recordaros que hoy hablamos de emociones, de cómo afectan o pueden afectar a la hora de enfermar. Hola a todos y si tenéis preguntas, ir preparándolas porque Olga nos va a responder a todo con mucho amor, como lo hace todo ella, y además con esa base científica de doctora, además de esa parte que complementa con esas terapias que le dan un plus de valor a sus consultas y a lo que ella hace y a cómo enfoca el tema de la enfermedad. La he invitado, pero no la veo por aquí. Olga, si me ves, te he mandado una invitación, pero si no, dale tú a... no puede unirse. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver por qué no se puede unir. Vale, invitación enviada. Otra vez. Vamos a intentarlo de nuevo y si no, le das abajo al más y me pides paso y podemos empezar cuando quieras. Hacía tiempo que no hacía un directo, ha pasado toda la Navidad, ha pasado mucho tiempo y tenía ganas de conectarme porque me encanta este contacto con vosotros, que me digáis desde dónde os conectáis, desde qué lugar del mundo o desde qué ciudad por aquí de España. Y, y sabéis que eso lo valoro muchísimo, porque me da mucha cercanía con vosotros y con todas las inquietudes que tenéis, lo que podéis transmitir y demás. Sigo sin ver a Olga, no sé qué pasa. Eh, a ver si lo podemos solucionar. A ver, dame un segundito. No sé. Del Pilar de la Horadada. Uy, que de cerquita. Desde México. Me encanta. No puedo unirse. Olga, porfa, dale al más. Abajo verás el icono de una camarita con un más. Le das ahí y yo te meto en el directo, porque las invitaciones que te llegan, no sé por qué, pero no te permiten entrar y yo de este tema puedo hablar poco, puedo hablar de mi experiencia con la enfermedad, pero al final la experta eres tú y, y sé que hay muchas ganas de responder dudas, de saber cómo va todo esto. Eh, uy, a ver. Olga se ha unido. Venga, ahora. Bien, ya estás por aquí. Se está conectando, por fin. Es que a veces esto del directo es lo que tiene, que no siempre funciona. Hola, Hola, Olga. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Buenas Hola tardes. a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Nieves. Bueno, digo, buenas tardes, decimos nosotras, pero para mucha gente que se conecta desde otros lugares del mundo, no son tardes todavía, que están ahí en el mediodía, están a unas horas un poco diferentes a las nuestras, pero bueno. Para nosotros ya casi es tarde, Sí, noche ya casi, y eso para es, otros acaban de terminar de comer. Así que, efectivamente, para otros buenos días, así que nada. pues sí. ¿Qué tal, Olga? Bienvenida. Tenía muchas ganas de hacer este directo, ya lo sabéis, lo he dicho, Olga lo sabe, porque para mí, desde hace mucho tiempo, tengo mucha curiosidad por el tema de cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo físico, de cómo nos pueden hacer enfermar. Y además me gusta investigar en la medida de lo posible dentro de pues, mi poco conocimiento en el mundo de la medicina, pero sí que al final investigo con mi propio cuerpo, ¿no? Si he tenido algún conflicto emocional, si tengo algo
pues alguna cosa que no he dicho, o alguna cosa que me ha afectado, de qué manera luego se manifiesta en alguna dolencia o en alguna cosilla. Y me gusta cómo se relacionan, ¿no? Y porque me da mucha información también al final de cómo yo me gestiono. Entonces, bueno, desde Ujú. mi pequeñísima experiencia. Así que, Olga, bueno, yo te he presentado un poquito, pero bueno, Olga es doctora con un currículum extensísimo que nos llevaría una hora aquí, porque tiene una formación brutal que a mí me fascina, pero lo que más me fascina de Olga es que aparte de ser doctora, que he trabajado muchos años en atención primaria, tanto con adultos como con niños, con personas de distintas edades, eh, que ha dejado ese sector de la medicina pública tradicional para dedicarse por entero y exclusivamente a la medicina integrativa o como ella llama, ¿no? La medicina psicosomática, donde complementa esa formación de medicina, de esa tradición, de esa ciencia, ¿no? Con otras terapias como pueden ser biodescodificación, constelaciones familiares. Una cosa que leí el otro día que además vi en un post que lo explicaba, que se llama PNI, que me pareció súper interesante. Y al final, pues, dar una lectura mucho mayor de la enfermedad al paciente que le va a dar una información que seguramente no esperaba y que le puede abrir un camino muy bonito, muy interesante de descubrimiento. Así que Ujú. bueno, ahora te doy paso a ti y tú nos cuentas cómo funciona y cómo trabaja Olga, porque me parece muy bonito. Ujú. Sí, bueno, yo empecé en este mundo, ¿no? De indagar las terapias complementarias, ¿no? Que son complementarias a la medicina convencional, que se pueden utilizar siempre de forma concomitante y se deben utilizar de forma concomitante, pues viendo que funcionaban en pacientes míos, ¿no? Y bueno, y entonces, pues en un principio, desde mi formación convencional, desde mi formación universitaria, bueno, como nadie nos explica, ¿no? Todo este tipo de terapias y este tipo de abordajes, ¿no? Que trata un poco más a la persona, trata de tratar a la persona más que la enfermedad en sí. Eh, bueno, pues en un principio yo las rechacé, ¿no? Me pareció raro, me parecía que no cuadraba en mi sistema mental, pero una vez que empiezas a indagar, a abrir puertas y con mucha curiosidad tratar de entender por qué suceden los cambios en tus pacientes que la medicina convencional no ha logrado tener, pues encuentras que hay explicaciones desde otras perspectivas. Claro que sí, no es todo lo que nos han explicado en la medicina de la facultad, y entonces empiezas a entender que tiene una lógica interna, esas mejorías, y que lo que hacen los pacientes pues no son locuras, no son cosas raras, los pacientes no son gente que, bueno, pues que se deja llevar, bueno, por cualquiera que le aconseje, no, ellos buscan también aquello que les pueda mejorar y cuando lo encuentran tratan de comunicarlo al médico que les sigue. Y entonces, pues por mi parte, pues en un principio pues me parecía raro, pero poco a poco, pues escuchando, entendiendo y tratando de indagar, entendí que todo eso tenía una lógica y entonces pues me metí en este mundo, ¿no? Un poco como de las terapias complementarias, que en un principio fueron complementarias, Nieves, como tú bien has dicho, a mi trabajo como médico. Mi trabajo como médico principal era un médico convencional de un centro de salud, tratando adultos, niños y todo lo que es la familia, porque yo soy médico de familia y me encanta ese abordaje, ¿no? De conocer al paciente, su entorno, su lugar, su sistema, ¿no? En qué sistema se mueve este paciente, ¿no? Pero llegó un momento que fue imposible no abordar, o sea, fue ya totalmente irrefrenable el entender que es imposible abordar a las personas desde las perspectivas, digamos, únicas de las especialidades médicas, ¿no? De rodilla a rodilla, codo a codo, brazo a brazo, y esto ya no es mío, Ya. esto es del reumatólogo y esto es tal. Entonces ya fue una cosa que fue completamente, bueno, ya no pude refrenar, ¿no? Decir, bueno, es que esto, estoy viendo aquí algo que no me cuadra y yo ya no puedo trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, es un poco Claro, mi formación, mi historia, ¿no? claro, una vez que abres los ojos, ¿no? Que abres la mirada a algo más y además te resuena y te cuadra completamente en lo que ya trabajabas, ¿cómo le vas a dar la espalda? Es muy difícil, ¿no? Claro. Obviar algo que ya tiene un peso tan grande que dices tú, es que ya no veo otra manera de trabajar que no sea complementando
y volviendo al sistema tradicional, que te duele la cabeza, pues toma una pastilla. Claro. Se te ha roto una pierna, pues te mando al traumatólogo, ya está. Que al final Ujú, era A, B y C y ahora tienes pues un abecedario completo al que agarrarte y al que dar pues algo más al paciente que muchos no se habían planteado. Aunque ujú, entiendo también que quien te busca a ti, por ejemplo, busca algo más. ujú. No solo a lo mejor ese último recurso o ese recurso de, ay, estoy desesperado, que seguramente lo habrá, ese tipo de paciente, pero también esas personas que tienen esa curiosidad de Ujú, querer saber algo más y tener otra perspectiva que no sea la habitual, ¿no? mm. Sí, mis pacientes son como tres subgrupos de pacientes, ¿no? O sea, pacientes que siempre han utilizado la medicina natural, la naturopatía de toda la vida, que tienen esa tradición en su familia, que incluso muchos de ellos han vivido en otros países donde no está tan denostada, ¿no? Todo este tipo de herramientas, la fitoterapia, la homeopatía, la acupuntura. Y entonces han utilizado eso siempre, lo han utilizado con sus hijos y su idea es justo la contraria de muchos otros pacientes, es yo voy a tratar de tratarme de forma lo más natural posible, exceptuando cuando no pueda, que entonces iré a los médicos, ¿no? O sea, ese Claro, es un subtipo de pacientes. Trato a mis hijos de la manera más natural, procuro darles los menos medicamentos posibles y eso es una tradición que aquí en España nos parece rara, pero, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Suiza, es así, ¿no? Es decir, yo intento por todos los medios no dar un paracetamol, no dar un tal, ¿no? Luego está el otro subtipo de paciente que ya ha probado todo en la medicina convencional, ha llegado a ese tope y entonces, bueno, pues la medicina convencional no le resuelve su tema porque la claro. medicina convencional funciona genial, sobre todo en lo agudo, o sea, pero en la cronicidad se queda, bueno, llega un momento en que ya nos mantenemos con determinados fármacos, que los propios fármacos también enferman, entonces llega un momento que el paciente dice, es que yo no puedo estar con corticoide todos los meses. Y entonces nadie le da una respuesta y entonces recurre a otra mirada, aunque ese paciente en principio, si no tuviera esa enfermedad, nunca habría acudido a esto, ¿no? Y luego Claro, también me estoy encontrando con un subtipo de pacientes también que no me esperaba encontrar y es que quieren hacer un abordaje mucho más global, ¿no? Es decir, recurren a mí porque la mirada que yo tengo sobre ellos es de toda su esencia como ser humano, es decir, desde su área espiritual, social, personal, familiar, su historia vital. Y entonces quieren un médico que entienda, bueno, pues todo ese conjunto que hace que esa persona sea lo que es y esté en el momento en el que está, sea quien es y esté ahí, en ese ya. momento, en este momento. Y eso es verdad que en principio es labor del médico de familia, ¿no? Y es una cosa por la que yo elegí medicina de familia, me encanta ese abordaje, pero que actualmente pues se da poco porque, bueno, pues nos hemos subespecializado mucho, enseguida se deriva. La medicina va hacia una subespecialización y entonces se ha perdido un poco la figura del médico de pueblo de toda la vida, que te conoce a ti, pero es que conoció a tu Claro, abuelo y conoce a tus nietos, o sea, un poco claro. esto, ¿no? Que es un poco lo que a mí soy un poco viejuna y antigua y es lo que yo quiero recuperar, ¿no? Me parece que siempre tiene que haber un médico que sepa todo de ti, que te conozca a ti, que trate a tus hijos, que trate a tus abuelos y que conozca tu entorno, ¿no? Y que sepa que lo que te pasa ahora tiene que ver con que tu madre ha enfermado o con que tu hijo no sé qué o con qué tal, ¿no? O sea, eso es un poco... Ujú. Qué bonito, Olga, eso que dices, porque además, mira, a lo largo de los años que trabajé, no ahora como coach, sino que trabajé como peluquera, porque he sido muchos años estilista, yo me he tropezado clientes de todo tipo y he coincidido con unos cuantos médicos de familia y de hecho algunos con una visión también bastante más amplia de lo habitual. Y decían, es que al final hay yo te diría que hay un 70% de mis pacientes que lo único que necesitan es hablar. Ujú. Dice, y yo me encantaría darles más espacio, más ratito para conocerlos, para hablar más, para darles eso que ellos necesitan y que yo en este momento no le puedo dar. Y claro, eso en la medicina que tú comentas, ¿no? Lo que se hacía antiguamente era lo que más se trataba, ¿no? Conocías a la familia, su historia, las cosas, las vivencias que les había ocurrido y podías hacer una línea en el tiempo
¿no? Ujú. De esos sucesos y esas cosas que iban pasando, aunque en ese momento pues no se hilaran de esa manera, ¿no? Que tú puedes hacer ahora. Y claro, todo eso es tan necesario en este momento en el que vivimos tan deprisa Sí. que tener un apoyo de un médico, de una figura como tú, que da ese sostén esa cobertura, no a un miembro de la familia, sino que puede ser a todos, que a mí, Ujú. vamos, a mí me parece maravilloso, desde luego, porque no es precisamente lo que ahora mismo nos venden, vamos a decir. Sí, es verdad que eso, bueno, es lo que debería ser, ¿no? Y la medicina de familia tiene esa idea, ¿no? Lo que pasa que luego en la ejecución de eso, pues verdaderamente los médicos estamos súper saturados, todos los profesionales sanitarios, enfermeros, todos los centros de salud. La medicina de familia es una especialidad no muy premiada económicamente por el Sistema Nacional de Salud, porque es verdad que hace mucho trabajo de fondo, pero no brilla tanto, ¿no? No es como tener un aparato de resonancia nuevo, ¿no? Que todo el mundo se hace una foto, los políticos y tal con eso, y nadie se hace una foto en un centro de salud con 2 plazas más abiertas de pediatras, ¿no? Con la falta que Claro. hace de eso, ¿no? Entonces, bueno, y poco a poco pues se ha ido perdiendo un poco pues debido pues eso a la presión asistencial. Yo tengo un montón de compañeros que trabajan en la seguridad social y son magníficos médicos de familia y tratan todos los días y yo, vamos, si hubiera encontrado ese nicho y esa posibilidad de dedicar tiempo a mis pacientes, seguramente también seguiría ahí, ¿no? Me gustaba mucho eso, ¿no? Pero realmente pues para hacer eso necesitas tiempo, necesitas calma. Necesitas sentarte delante del paciente, no delante del ordenador, mirarle a la cara, conocerle muy bien, indagar mucho y bueno, y saber que esa enfermedad que el paciente te trae hoy a consulta no es solo la puntita del iceberg. Lo que a este Claro. paciente le pasa es muchísimo más profundo, mucho más denso, a veces viene de muy lejos, tiene mucho que ver con el hablar, con las emociones, tiene mucho que ver con la vivencia, lo que está viviendo ese paciente, y para llegar a eso hace falta tiempo. Es así, es lo que hay. Claro, Y no es una tiempo hace consulta de falta, ¿no? 5 minutos. Ni muchísimo ¿Qué es menos, lo claro que qué no. es lo que tenemos ahora? 5 o 10 minutos Ujú. máximo y venga, 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 receta y a casa y ya, Claro. si acaso, vuelve Mm. si está muy malo, porque si no, nada. Entonces, Claro. vamos al lío. Eh, yo ya al principio lo decía, ¿no? Siempre he visto, o de un tiempo a esta parte sobre todo, veo mucha conexión entre cómo gestionamos nuestras emociones y lo que originan en nuestro cuerpo. Porque al Ujú. final, igual que tú antes decías, ¿no? Que se trata de escuchar, pues hemos dejado de escucharnos y hemos dejado de observarnos. Y nuestro cuerpo nos habla constantemente. Y puede ser en forma de un dolor de espalda, de una cefalea, de ansiedad, de una dermatitis, de muchas, muchas formas. Entonces, ¿de qué manera consideras tú, Olga, que la emoción mal gestionada puede afectar, o sea, puede convertirse en una enfermedad? Que entiendo Bueno. que hay otros factores, por supuesto, Ujú. Sí, pero puede ser un gran detonante, ¿no? claro. Sí, bueno, la emoción, vamos a ver, parece que esta visión un poco psicosomática, ¿no? Que yo tengo, o que hay muchos médicos, muchos tenemos, ¿no? También psiquiatras, también psicólogos, por supuesto, ¿no? Que están mucho más en esta línea y también algunos médicos, es como novedosa, pero en realidad es que es biológica. O sea, es decir, una emoción, las emociones son físicas también. Cuando uno contacta con el otro y se siente a gustito, segregas oxitocina. ¿Sabes? Cuando uno tiene ganas de hacer algo, eso es dopamina, eso es motivación. Cuando uno se siente feliz, está segregando serotonina. Cuando uno no puede dormir, le falta GABA. Es decir, o sea que la emoción es física también. Cada vez que te tocan, cada vez que sientes algo dentro, ya sea algo emocional, lo que es puramente una emoción, ¿no? Miedo, ansiedad, angustia, alegría, como un pensamiento. Es decir, yo tengo una idea que me está rumiando, un agobio, un no sé qué.
Todo eso se traduce, por supuesto, en el cuerpo, claro que sí, se Claro, traduce físicamente. Eso se traduce en neurotransmisores, se traduce en liberación de cortisol, se traduce en activación de los ejes del sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema simpático, se traduce en adrenalina, en noradrenalina, que está circulando por el cuerpo. Cada vez que yo rumio, pienso algo, libero cortisol, libero adrenalina, libero noradrenalina, eso se queda en mi cuerpo circulando y luego me digo a mí misma, ¿tengo un día? No, tienes un día, no, es que claro, te has levantado rumiando esto y como no lo resuelves y esto está aquí en tu cabeza, uno no puede hacer nada con ese estrés está físicamente en el cuerpo, ese estrés se detoxifica por una vía específica de catecolaminas en el hígado. Entonces, es que todo es físico y psíquico a la vez, ¿no? Entonces, no hay diferencia para mí. Entonces, claro que nos puede enfermar. Las emociones nieves activan nuestro sistema inmune. Es muy curioso porque el sistema inmune se puede activar, nosotros pensamos, lógicamente, cualquiera, ¿no? Por una infección. Tienes un COVID, tienes un adenovirus, tienes la gripe, se activa el sistema inmune. El sistema inmune se puede activar también por un daño. Es decir, yo me caigo, me rompo un tobillo, tengo que reparar, mi sistema inmune repara. Bueno, pues un evento emocional activa el sistema inmune de una determinada manera que está descrita biológicamente. Estimula ujú, la oxitocalcina y estimula el glutamato, inhibe el parasimpático, estimula la amilasa salival y un pensamiento, una rumiación mental también, y además de manera diferente. Estimula los ejes del cortisol y por ejemplo, la soledad, el sentimiento de soledad, estimula el sistema inmune de una manera completamente determinada y descrita biológicamente. Entonces, por supuesto que nos pueden enfermar las emociones, claro que sí. No las emociones en sí, sino lo que tú has dicho muy bien y es una precisión muy fina, pero muy, muy importante, y es cómo gestiono esa emoción. Es claro, decir, yo siento alegría o yo siento ansiedad o angustia ante un evento que es para mí angustioso o siento incertidumbre en una situación incierta y yo eso lo interpreto como algo lógico, normal y parte de la vida, y eso a lo mejor no me enferma. Pero yo siento incertidumbre y me fustigo, me castigo, me agobio, lo cubro, no lo quiero contar, tengo miedo, me culpabilizo, pues claro, mal al fuego. Es así. claro. No, no, claro, es que por eso, ya te digo, yo para mí es algo natural, entiendo, bueno, por favor, si tenéis dudas, porque ya os digo, para mí esto es algo natural y por eso he invitado a Olga esta tarde, porque es algo con lo que yo resueno mucho, pero entiendo que muchas personas puede ser algo totalmente novedoso, que nunca hayan escuchado que hay relación y que les suene a chino o filipino. Por eso, por favor, cualquier tipo de duda, abiertas estamos. Bueno, en este caso contestará Olga, yo se las paso, pero claro, y además todavía vamos más allá porque depende de esa emoción, ¿no? Y del origen, ¿no? De esa emoción, también va a ir directamente a una parte de nuestro cuerpo, porque igual que existen tradiciones antiquísimas como pueden ser la acupuntura, la medicina natural, la reflexología, cosas que activan puntos determinados de nuestro cuerpo, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que un punto del pie esté relacionado con el corazón? ¿Cómo es posible que un punto de la mano, pues sí, está relacionado? Pues igual esa emoción depende del origen de donde venga o qué te esté generando a ti, va a ir directamente a un órgano o a otro o a un sistema, ¿no? Y a mí eso me parece fascinante porque es lo que os decía antes, da tanta información de nosotros mismos. Claro, efectivamente, o sea, es que no es solamente que las emociones nos enfermen o que los estados emocionales, las emociones mal digeridas, el psiquismo, las cogniciones, la indignidad social, el tener un móvil laboral, el sentimiento de ira reprimida, de enfado. Eso está muy bien definido, como dices tú, en algunas culturas, como la acupuntura, por ejemplo, o la medicina tradicional china, asocia órganos concretos con emociones Ujú. concretas. El hígado tiene que ver con la rabia, con la ira, el riñón con la pena, etcétera, ¿no? O sea que de toda la vida, el ayurveda también, ¿no? Es decir, las medicinas tradicionales
entienden desde el principio que nosotros somos seres psíquicos y físicos a la vez. Todo ocurre a la vez, ¿no? Ellos lo pueden relacionar con un determinado órgano concreto, otro tipo de herramientas terapéuticas, bueno, pues pueden tratar de entender, ¿no? Pues qué emociones tenemos y sobre qué órganos pueden influir, ¿no? Y podemos tratar de hacer hipótesis, pero lo cierto es que eso, que el estrés nos afecta físicamente, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, cualquiera lo sabe, le ha pasado esto por estrés, ha sido por estrés, ¿no? Bueno, pues ese estrés, el estrés agudo, a nosotros nos activa emocionalmente, nos activa nuestros ejes de estrés, activa nuestro sistema nervioso simpático, nos ponemos en modo alerta, activa nuestro cerebro, abrimos las barreras corporales. Cuando estamos en estrés se produce un mecanismo y es que todo se abre. Es decir, te pones, sudas más, los ojos se abren, estás en un modo de alerta, ¿no? Porque ese modo de alerta nos ha salvado la vida, ¿no? Si un león te persigue en Claro. la sabana, estar en ese modo te permite poder tomar decisiones importantes, poder huir, y entonces nosotros hacemos lo que biológicamente estamos preparados a ello, ¿no? O lucho, o huyo, o me congelo, ¿no? Son como las tres estrategias, ¿no? Que tiene nuestro sistema nervioso para poder combatir ese estrés, ¿no? Y además, a través de esa piel, de esas barreras abiertas, nosotros absorbemos todo lo que vamos a necesitar para esa reacción, ¿no? Absorbemos azúcar, absorbemos glucosa, absorbemos restos de la digestión que vamos a necesitar, energía, glucosa, agua, sodio, ¿vale? Y eso es un mecanismo fisiológico, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? Que eso forma parte de lo que es el estrés agudo. Cuando eso nosotros lo mantenemos de forma crónica porque todos los días estamos estresados, porque nuestro león particular no es un león concreto, es un jefe que abusa de nosotros, es una relación de pareja con la que no estoy contenta, Claro, es una preocupación porque mi familiar está enfermo, es un agobio porque yo me culpabilizo porque no sé qué, no sé cuántos, es ansiedad, es tal, permanentemente tenemos nuestras barreras abiertas y entonces estamos permeables a todo, a bichos, a tóxicos, y entonces eso acaba generando patología, abertura de mucosas, permeabilidad intestinal, endotoxemia, activa crónicamente nuestro sistema inmune que está percibiendo constantemente que estamos en peligro, porque psicológicamente estamos en peligro, claro. Yo claro, pienso, tengo un pensamiento angustioso, ¡ah! Estrés, tengo otro, estrés, tengo otro, estrés. No resuelvo ninguno porque ninguno es un león. claro. Entonces, al final estoy totalmente rodeada de motivos de estrés crónico que no puedo resolver en el día y multifactoriales, todos a la vez. Entonces, ¿cómo no nos va a enfermar eso, no? Nuestro sistema inmune no puede asumir eso, no puede asumir eso. Claro, claro. Además, antes has comentado una cosa que yo considero personalmente, si no es así, tú corrígeme, pero que es muy importante. En la sociedad actual nos hemos empeñado de alguna manera a separar cómo somos como personas. Es decir, por un lado somos espirituales, por un lado somos personas físicas, por un lado somos seres emocionales, por un lado somos se me acaba de ir, pero bueno, vamos separándonos y desuniendo de un todo algo que debería ser como un pack de yogures del Mercadona, vamos a decirlo así, Bueno, indivisible. Pero nos hemos empeñado en que tiene que ir cada cosa por un lado. Claro, al final siempre vamos cojos de alguna manera, porque nuestro sostén, donde nosotros nos apoyamos, nuestra base no es sólida porque la ya. construimos de una manera muy desequilibrada. Entonces, Ujú, claro, si yo cultivo y cuido mis emociones, si yo tengo una base espiritual que además ahora mismo está como muy diluida, muy perdida, porque lo asociamos todo a la religión cuando en realidad no tiene por qué ser así, ni de lejos. Eh, hago caso a mi sentir, ¿no? A mi propósito, a lo que me hace vibrar, a lo que yo realmente quiero y necesito. Me cuido además físicamente, con buenos hábitos de sueño, alimenticios, de deporte. Si todo eso está en equilibrio, mantener una buena salud debería ser relativamente sencillo. Pero ujú, claro, cuando en esos pilares fundamentales al final desatendemos
ya de casa, desde bien pequeños, se nos olvidan que hay grupos a los que atender, qué difícil es tener una buena salud. Claro, No, come bien, duerme bien, haz deporte ya, pero ¿cuidas tus emociones? ¿O haces algo para contribuir o para sentirte lleno que no sea comprar o cosas materiales? Entonces todo, eh, ¿no? Es como un tándem y es un pack que nos da una base muy grande para nuestro día a día. Pero claro, si solo hacemos caso a uno, no, es que me duele, ya, pues tómate una pastilla, ya, pero ¿y el origen? ujú, ¿De claro, dónde viene ese estrés, no? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Eh, ujú. ¿Cómo está tu pareja? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tu vida laboral? ¿Estás a gusto con lo que haces? ¿Qué vida social llevas? ¿Te cuidas? Jolín, es que... Así que entiendo que tú cuando preguntas a un paciente le haces un cuestionario que tiene que ser enorme porque todo eso es lo que hay que poner en la mesa. Claro, sí, no, le estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Nieves. Nos desconectamos de nosotros, de lo que nosotros somos, que es un todo, es decir, un ser físico, energético, porque hay una energía que es la que Eso. mueve todo, que es física también. No estamos hablando de nada, digamos, kármico, estamos hablando de una energía que, además de una energía que existe en el mundo, es que son ATPs, es decir, son magnesio, moléculas de ATPs que se mueven y que hacen que funcione todo el cuerpo, ¿no? Está todo, o sea, de un aspecto físico, de un aspecto emocional, como yo vivo eso, y de hecho cada síntoma, es que no solamente una persona, es que un síntoma, el dolor, tiene todos esos aspectos y hay que explorarlos todos. O sea, ya no es la persona únicamente, es que tu dolor tiene un aspecto físico, tiene un aspecto emocional, tiene una cognición, tiene un relato que tú te haces de ese dolor, tiene un aspecto social porque te implica en tu vida social, tiene un aspecto sexual también y tiene un aspecto energético y espiritual, el sentido espiritual que tú le das a eso que te está pasando, ¿no? Y si un síntoma tiene todo eso, un ser humano. Claro, entonces disociar eso y hablar de lo psíquico, bueno, ahora el psicólogo, ahora no sé qué. Entonces yo en mi cuestionario, a mí me parece, bueno, pues una manera de volver otra vez a separar, ¿no? A separar cada una de las partes. Y yo a mis pacientes muchas veces les hago un cuestionario de todo, indago en todo, hurgo en todo, 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 voy mirando y por qué, para tratar de encontrar en qué momento se desequilibró todo su equilibrio, porque todos los niños, se ve muy bien en los niños, en los animales, ¿no? Estamos destinados a la salud, es así. Yo creo en los mecanismos naturales de reparación de salud, ¿no? Y en qué momento se desequilibra tanto un organismo para llegar a enfermar y a tremendas, ¿no? Con enfermedades graves y amenazantes para la vida, ¿no? Entonces yo tengo que ir a averiguar en qué momento se ha ido desequilibrando todo. A veces ese momento de desequilibrio viene por un proceso infeccioso, por una cirugía, por un traumatismo, por una toxicidad puntual porque he estado expuesto a radiaciones por mi trabajo, pero a veces ese desequilibrio viene por un evento estresor emocional totalmente devastador o por muchos eventos continuados muy mal digeridos. Y bueno, pues igual que con un síntoma exploro todas las áreas de ese síntoma, con una persona también. Y el tratamiento, que es lo que les sorprende a los pacientes, porque están acostumbrados a ir a médicos y que los médicos les den una pastilla o te doy una pastilla o te doy no sé qué. Entonces mis pacientes cuando ven mis tratamientos dicen, pero ¿lo tengo que hacer todo? Sí, lo tienes que hacer todo. Y además, no te voy a pedir que lo hagas todo mañana, porque igual una persona no se puede dar la vuelta como un calcetín de hoy a mañana. Pero de aquí a 2 años, tú tienes que mirar para atrás y decir, madre mía, ¿cómo estaba yo hace 2 años? Todo, físico, nutricional, emocional, contacto con la naturaleza, espiritual, psicológico, suplementación. Sí, sí, es que es la única manera de abordarte entero. Claro. Así. El contacto con la naturaleza es algo que yo cada vez recomiendo más porque estamos tan desconectados. O sea, quien vive cerca de la naturaleza o vive en un lugar que le permite estar muy en contacto, ¿no? Ya sea un pueblecito pequeño o un sitio de costa, de montaña, pues como que lo tiene integrado, ¿no? Y, pues bueno, no le da mayor importancia porque es su día a día. Pero las personas que viven en una ciudad, ya sea grande o pequeña, y que ven la montaña como de lejos o ven la playa como el sitio de vacaciones y no
hacen por oye, un paseo, una conexión más habitual, se están perdiendo parte de lo que conecta con ellos mismos, porque somos tierra. Somos tierra. Y, y me acuerdo, mira, no sé por qué me ha venido a la cabeza, pero recuerdo en un taller o algo que hice hace muchos años que decía, dice, ¿sabéis por qué las personas cuando visitan un país extranjero muchas suelen enfermar? Dice, porque no han conectado con la tierra de ese lugar. Ujú. Y me pareció muy bonito porque dice, tienes que conectar con esa tierra, es como agradecer que estás ahí, dice, tocas esa tierra, besas esa tierra, dice, y vas a entrar como en el organismo, ¿no? De esa tierra para que no, no esté en desequilibrio contigo. No sé, me pareció una cosa muy curiosa que al final nunca he experimentado, pero me acuerdo que hace muchos años estuve en República Dominicana y ahí todo el mundo enfermaba por el estómago, no bebas agua de allí, que es muy mala, que no está depurada. Yo por suerte no me pasó, pero sí hubo gente que le pasó y esas cosas años después las pensaba, digo, fíjate qué curioso, ¿no? Que Mm. el agua es agua, vale, que los mecanismos de depuración son diferentes, pero que en serio tan malo te pone y los de allí no se ponen malos y no sé, empiezas a pensar que a veces hay algo más, ¿no? Que no es solo que sí, que hay unos bichitos, unos microorganismos dentro del agua que no se han filtrado, que tu sistema no está preparado porque ellos sí están habituados a esos bichitos, pero dices, hay guía, hay algo que se desequilibra por algún momento y me hace que algo se active que no es lo habitual, ¿no? Mm. Sí, sí, bueno, o sea, respecto a lo que dices del contacto con la naturaleza, es que somos parte del planeta, somos un animal más, o sea, nos hemos creído aquí los reyes del mambo y nos hemos venido arriba el ser humano, pero en fin, pertenecemos a un planeta, somos parte de él, lo que pasa en la Tierra, en el mundo, también nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, y bueno, yo creo que volver a retomar ese contacto, ¿no? Con la naturaleza, sentir la naturaleza. Bueno, es que está hasta demostrado, Nieves. Es que hay estudios de japoneses que hablan de cómo se mejoran los parámetros del sistema inmune paseando por bosques en personas con enfermedades autoinmunes, mejoran los niveles de NK, de natural killers, de TNF-alfa, de, bueno, de un mundo de linfocitos B, de los linfocitos T reguladores, o sea que entonces, bueno, pero vamos, que no hace falta tampoco ningún estudio. Parece que es que si hay estudios nos lo creemos y si no, no. Claro, Es que es puro sentido común, ¿no? Volver a recuperar el contacto con el campo, volver a integrarte con el campo, volver a ensuciarte las manos, que los niños ensucien las manos, que toquen animales, que se ensucien, sabiendo, ya un poco retomando lo que tú estabas diciendo, que en realidad lo que a nosotros nos da salud es nuestro terreno. El bichito concreto de República Dominicana en un terreno sano, cuando cae en un terreno sano, en un terreno adaptado, en un terreno que ha tenido una flexibilidad metabólica y que además pues se ha ensuciado y ha tenido cosas y ha estado en el campo y no sé qué, ese terreno es muchísimo más capaz de asumir ese bichito que un claro. terreno frágil, que como estamos criados ahora en burbujas, en una orquídea, niños súper protegidos, súper abrigados y bueno, que no toquen nada y que no tal, porque no se manchen, que no se ensucien, que no no sé qué. Y al final pues estamos criando pues seres humanos frágiles, es así. Claro. Y bueno, y a la vista está que los niños actuales tienen muchísimas más enfermedades de lo que nosotras teníamos a nuestra edad cuando éramos niñas, que es así. Han estado ingresados un montón de veces, han tomado mogollón de antibióticos, han tenido miles de bronquiolitis, la Claro, mayoría de ellos. y Es que aquí es así. a mí se me generan dos cosas. Bueno, ahora vamos a contestar un par de preguntas que hay por ahí, pero se me generan también un par de cosas, porque yo soy madre, tengo dos niños pequeños. Mira, nos pregunta si se puede escuchar el directo en otro momento. Por supuesto, va a quedar grabado para quien no pueda quedarse o quiera verlo más tarde o quiera verlo más tranquilo. Claro que quedará grabado. Pues, ¿cómo a los niños? Porque yo tengo la creencia y cada día o considero que lo compruebo así, que los niños están energéticamente ligados sobre todo a la madre, ¿no? Ujú, Y de qué manera enferman los niños cuando la mamá no está gestionando bien sus emociones. No solo enfermas tú, que a veces no es el caso, sino que directamente pasa a ellos. ujú, Y se da
a mí me pasó fui consciente años después, por ejemplo, con mi hijo que tuvo muchas bronquitis, una detrás de otra, una detrás de otra. Fueron 2 años de mucha bronquitis. Tiempo después, analizando, he llegado a la conclusión de que en esa época, bueno, yo estaba haciendo un cambio una transición de un negocio a otro, fue una cosa de mucho estrés, que yo, entre comillas, me ahogaba, ¿no? Ujú, Claro, me ahogaba con muchas cosas que tenía que llevar en danza, más un niño pequeño de 1 año, un negocio, mantener una familia, una serie de cosas que a mí, de alguna manera, me asfixiaban. ¿Y cómo lo somatizaba él? Con bronquitis. ujú. Eso es a lo que yo he llegado años después. Y cada día lo veo en los niños, ¿no? Y luego, por otro lado, por ejemplo, me viene la cuestión o o el apunte, ¿no? Me acuerdo cuando empezó la pandemia que a mí me daba mucho, cuando empezó, ¿no? Ya cuando salimos a la calle y todo eso, yo decía, madre mía, estos niños todo el día con mascarilla, que lo que necesitan es inmunizarse de todo lo posible y qué va a pasar con ellos dentro de unos meses, porque ellos necesitan estar en contacto con todo lo posible para fortalecer ese sistema inmune, o al menos es lo que yo había creído hasta entonces, claro. Y a mí me daba mucho más pavor las consecuencias del después que lo que estaba ocurriendo en ese momento con respecto a ellos. Ujú. Entonces, no sé qué nos puedes aclarar tú con eso. Bueno, pues respecto a primero a esta última cosa que me preguntas, existe una frase que decimos en PNI, ¿no? En psiconeuroinmunología, que es If you don't use it, you lose it. Si no usas un sistema tuyo, lo pierdes. Si estás todo el día sentado, produce atrofia muscular. Si dejas de entrenar la mente, pierdes la capacidad muscular. Y si dejas de entrenar el sistema inmune, si te sobreproteges, si sobreproteges a tus hijos, si les impides estar expuestos a cualquier estrés inmunológico, pierdes el sistema inmune. Es así. If Claro. you don't use it, you lose it. Entonces, esa es un poco mi opinión en ese sentido. O sea, yo creo que, bueno, hay que someter al cuerpo a pequeños estresores desde la infancia, desde la infancia. Que los niños salgan a la calle, que se hagan heridas, que se ortiguen para la piel. Eso es que tomen el sol, que se expongan al viento. Los niños nunca tienen frío, el frío lo tiene la madre. ¿Sabes? El niño se abriga cuando la madre siente frío. El niño está metido en una piscina helada, morado en un río, y nada. Los niños no tienen hambre tampoco. El hambre lo tiene la madre. A comer Total. futanito. Y futanito haciendo ayuno intermitente, lo que ahora llamamos ayuno intermitente, que es una moda, no sé qué, pero si es que eso lo hacías tú con 5 años, porque Y nunca tenías tanto. hambre cuando estabas entretenido. Y ahora estás todo el día Claro. comiendo porque me mareo y si me faltan hidratos, ¿no? Entonces, ¿a dónde hemos llegado y de dónde venimos, no? Sí, sí, Y, sí, sí. y luego, respecto a lo que tú dices, los niños tienen una permeabilidad emocional como los animales. Lo captan todo, son esponjas emocionales. El niño percibe todo su entorno, hay muchos estudios de la relación entre los cólicos del lactante con el agobio y el estrés maternal, mucho más que con lo que coma la madre por la leche. O sea, quiero decir que entonces los niños lo perciben, todos son esponjas emocionales. Y como ellos no tienen, tú tienes la habilidad, o sea, hay como la doble polaridad, ¿no? La madre, que es una adulta, tiene la habilidad de poder hablar de sus emociones, pero ha perdido la conexión con su cuerpo. Entonces habla de me asfixio, pero en el cuerpo nada, porque no está conectada para nada con su cuerpo, no Claro. siente y tira de su cuerpo y se olvida de su cuerpo. Y el niño es la polaridad contraria, es precioso, porque el niño es todo físico, es incapaz de hablar de una emoción, pero él percibe lo que hay en su entorno, percibe a su madre agobiada, sin mirarle, súper nerviosa, sin poder amamantarle con calma, y entonces empieza a enfermar con el objetivo inconsciente, por supuesto, de estoy aquí, mírame, Claro. párate, esto es lo importante, mamá, yo soy lo importante, la familia es lo importante, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? La madre sufre el duelo y llora porque deja el pecho, ¿no?
y el niño empieza con cólicos o empieza a enfermar cuando la madre le deja de amamantar, ¿no? Entonces hay ahí, bueno, pues es un binomio madre-hijo, a veces es padre-hijo porque es la madre la que tiene el trabajo súper estresante y la que tal, y es el padre la figura más de apego en esos primeros meses o en esa figura. Es decir, pero bueno, el niño percibe el entorno emocional de la casa completamente, completamente. Se dan cuenta de todo. Es como los animales. Tú tienes un perrito y cuando tú estás triste, tu perro está a tu lado, chupándote. ¿Por qué? Porque está absolutamente, tiene unos mecanismos de sensitividad, de energéticos y de sensitividad que no están adulterados por el pensamiento y por todo el discurso mental y por toda la cognición que nos Claro. impide sentir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo mental nos impide estar en lo físico, ¿no? Es un poco así. Claro, de hecho los animales es que ellos son muchísimo más simples que nosotros, Mm. pero esa simpleza precisamente es que no adornan, igual que le pasa como a los niños. Los niños y los animales tienen eso en común, que no adornan ni le dan 40 vueltas a lo mismo. Es como, son mucho más directos. Si un animal tiene hambre, va a comer, quiere salir, te pide salir, nota que algo no está bien y enseguida, pues, como tú dices, ¿no? Se arrima. Y nosotros no, nosotros nos enredamos, no, a mí no me pasa nada, fíjate, no, no, si yo ahora mismo estoy bien, excusas, 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 y no me escucho, y no me observo, y no me doy la atención que necesito cuando ¿qué me estás pidiendo? Parar. ¿No? Yo cada vez, ¿no? O bueno, llevo ya mucho tiempo, ¿no? Que digo, tú tranquilo, si no te paras tú, la vida te para. Te para. Sí o sí, o sea, Sí, sí, esto sí. es matemática pura. O te paras tú o vienen y te paran. Sí. Y ya puede ser de primeras con algo leve, como un sustito, y luego ya vienen las cosas gordas. Pero Mm, esto así impune por el mundo no vas. mm. Entonces, es muy importante escucharnos. Te voy a leer un par de preguntas que tenía por aquí, que no sé, entiendo que contestarla a lo mejor va a ser difícil, ¿no? Porque pregunta Gordovari, ¿a qué se podría atribuir el síntoma que te salga una calentura en el labio superior derecho? Ujú. No sé si tú nos puedes dar luz. Bueno, a nivel psicosomático, entiendo que me pregunta, ¿no? El herpes es un virus que se acantona y cuando baja la inmunidad, pues crece el herpes, ¿no? Habría que averiguar desde el punto de vista de medicina psicosomática qué ha provocado esa bajada de inmunidad, ¿no? ¿Qué tipo de estrés estás viviendo para que ese sistema inmune baje, ¿no? Y por qué a nivel psicosomático, ¿no? Que tratamos de intentar ligar un poquito en la medicina psicosomática, no solamente decir que sea el estrés, sino tratar de entender que si el labio, ¿para qué te sirve a ti ese labio? ¿No? El labio sirve para hablar, para besar, para contactar, ¿no? Entonces, si tú estás creando unas vesículas en el labio, ¿no? ¿De qué te estás intentando proteger? ¿Qué contacto te da miedo? ¿No? Esa es un poco la visión de la medicina psicosomática. Si un órgano sirve para esto y yo creo algo que impide hacer a ese órgano su función, ¿para qué creo eso, no? De alguna Claro. manera. Esa sería un poco la idea de la biodescodificación, que son hipótesis que el paciente tiene que validar. Esto no son reglas fijas. Yo a esta persona que ha preguntado esto le plantearía estas cosas y vería Ujú, si eso le resuena con algo que ha pasado recientemente en su vida o que va pasando frecuentemente, ¿no? Pero la idea de la medicina psicosomática y de la biodescodificación es esa, ¿no? Si yo me expongo al sol y mi cuerpo genera para protegerme un melanina, ¿vale? Porque es un sistema de protección. Si yo me pigmento constantemente en una zona, en esa zona, ¿de qué me estoy queriendo proteger? ¿No? ¿Podría ser que yo me esté queriendo proteger de algo emocional y por eso me pigmenté de esa manera, ¿no? ujú. Entonces, es un poco, es decir, el cuerpo hace biológicamente, ¿no? Lo que él sabe hacer, ¿no? Y entonces, bueno, se plantea la hipótesis de si ese desencadenamiento biológico pudiera ser originado por una emoción, ¿vale? En este caso, que tenga que ver con el hablar, con la dicción, con un beso, con cosas para las que tú utilizas los labios, ¿no? Claro. También tiene mucho que ver con la cultura, con tu familia, con, no sé, es así, ¿no? Claro, sí, yo te hago estas preguntas, pero entiendo que es que, claro,
particularmente habría una cosa es, bueno, se puede hacer como un pequeño dibujo de por dónde irían los tiros, pero que no tiene por qué resonarle concretamente a esa persona. Claro. Ujú, También tenía por aquí apuntada que me la dejaron el otro día de por qué o debido a qué tengo piedras en el riñón. ujú. Bueno, el riñón, desde la medicina psicosomática estamos hablando, porque esto es un poco un directo, ¿no? Un poco en relación de las emociones y la. Yo siempre Claro, nunca claro, por abordo eso. solamente, quiero decir, Nieves, que yo como médico no puedo, y como hemos hablado al principio, yo no puedo abordar solamente unas piedras en el riñón desde un punto de vista psicosomático, ¿no? Yo lo hago en general, trato todo, ¿no? Trato esa persona, el metabolismo, cómo funcionan sus riñones, trato de entender qué desregulación hay para que eso se produzca y también aporto la visión psicosomática. Los riñones cuidan nuestros referentes. Y el agua es nuestro primer referente, ¿vale? Nosotros venimos del agua, somos 70% de agua. El agua es parte, es una referencia fundamental para ser lo que nosotros somos, ¿no? Entonces los riñones hablan de los referentes. Y cuando hacemos piedras en el riñón, nuestro organismo psicosomáticamente está tratando, estos son todo hipótesis con mucho cuidado, lo decimos, yo Sí, plantearía, ¿estás intentando mantener unos referentes que sin querer estás perdiendo por algún motivo? ¿Has perdido algo que para ti sea un referente? Sea lo que sea eso. Para algunas personas sus referentes son sus padres, para otros es un mentor, es un profesor, sí. es una pareja. ¿Qué pasa con los referentes? Porque ¿qué hace la piedra en el riñón? Impide que el agua salga. Entonces, ¿qué hace, qué estamos consiguiendo con eso? Que el agua se quede. El agua es nuestro primer referente. Entonces, bueno, eso sería una posible hipótesis de medicina psicosomática, entre otras, ¿eh? Luego, dentro de cada una de la medicina psicosomática se elabora en base a experiencias, ¿no? Esto, bueno, pues son un montón de médicos, psiquiatras, psicólogos, biodescodificadores, ¿no? Que van sumando experiencias de años y años trabajando con pacientes, cómo se iniciaron, cómo se inició el psicoanálisis, cómo se inició toda la parte de la psicología y psiquiatría, ¿no? Más inconsciente, ¿no? Y entonces se juntan y van, bueno, pues proponiendo ideas o hipótesis que han sido ciertas en sus pacientes. Y entonces, pues hay un montón, nosotros tenemos acceso a todo eso y bueno, pues yo planteo varias de ellas en función del paciente, en función de lo que creo, de dónde, hacia dónde creo que puede dirigirse y lo tiene que validar siempre el paciente, claro que sí. Ujú. Claro, claro. Una cosa es, y también, como tú hablabas al principio, ¿no? Que tienes varios subgrupos de pacientes y dependiendo de qué subgrupo te encuentres, ¿no? De ese grado de apertura, Ujú. el paciente más fácil puede resonar con eso que con ese origen que tú le propones o no, Claro. porque todo el mundo no estamos con la misma predisposición eh, para abordar lo que nos cuentan, ¿no? Porque yo me puedo encontrar a una persona en sesión, por ejemplo, que, que claramente, simplemente con los gestos que hace, ¿no? Con cómo gesticula, y yo ya me da mucha información y puedo descifrar algunas cosas, pero si todavía no está en la apertura suficiente, quizá algo que yo le pueda descifrar no le resuene todavía porque no está todavía preparado. Entonces, Ujú. hay cosas que, bueno, pues es cuestión de poco a poco, ¿no? De ir acomodándolas y ir, pues, dejando también tiempo para que la persona asimile, igual que cuando, si nos fuéramos a la medicina tradicional puramente dicha, ¿no? Si yo voy a la consulta y me hacen unas pruebas porque me encuentro mal y me dicen, mira, tienes esto, hasta que yo digiero esa información, pasa un tiempo, por muy veraz o por muy clara que esté, ¿no? Ujú. Qué Claro. difícil es, o sea, en este caso, ¿no? Hacer ese duelo de esa información, de gestionarla y de asentarla y una vez ya asentado, pues venga, vamos a trabajar con ella. Entonces, Ujú. eh, en- comento esto, ¿no? Porque entiendo que las personas, todos necesitamos un tiempo, cada uno diferente, porque no todos somos iguales, para
bueno, transitar esas cosas que nos vienen, que en este caso tú puedes ofrecer en consulta o que yo puedo ofrecer en una sesión, un psicólogo, un psiquiatra, todo suma, pero a veces mm, por protección las ponemos en cuarentena. Claro. Las dejamos como un poco ahí Mm, apartadas. Bueno, ya veré qué hago con esto, ¿no? Y mm. luego lo vuelves a retomar porque parece que necesitabas dejarlo como un poco en paréntesis, ¿no? Sí, sí, está ahí el tempo de, bueno, yo como tengo bastantes estrategias en mi haber, pues voy un poco adaptándome a, bueno, pues a la receptividad del paciente, como dices tú, al momento terapéutico del paciente. Hay momentos en que hay cosas que no puedes abordar, aunque tú las veas claramente, y dices, es que el tema es este, pero no puedo meterme por ahí porque entonces voy a perder el vínculo, ¿no? Y Claro, yo siempre mi idea es que el paciente llegue un momento que confíe tanto en mí, ¿no? Que confíe tanto en mí, que el vínculo terapéutico sea tan fuerte, ¿no? Y tan bueno, ¿no? Que realmente pues yo pueda ir quitando capitas de cebolla, incluso llegando a sitios donde nunca jamás se hubiera imaginado llegar, ¿no? Pero en ese vínculo, en esa confianza, acaba diciendo, venga, sí, cuéntame esto, que me hablaste de esto la primera sesión y yo pensé que vaya chorrada y resulta que 6 meses después me ha vuelto a venir y bueno, y oye, quiero que me lo cuentes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa idea, ¿no? De decir, bueno, pues ir pues utilizando o adaptándote a lo que la persona que viene tiene ahora en ese momento y también, pues como te pasa a ti, al momento terapéutico en el que está. Y habrá gente que hay momentos en los que no se puede abordar este tema emocional, ¿no? El tema emocional, no, hay gente que está muy preparada, muy trabajada, que claramente lo ha vivido, lo ha hablado muchísimo, tiene un recorrido enorme, incluso son grandes maestros para mí, porque son pacientes de los que yo aprendo muchísimo. Y, y hay gente que, bueno, está absolutamente cerrada a este tema y entonces, pues bueno, no tiene sentido picar una piedra, picar una pared, que es un muro, ¿no? Entonces, pues vamos de otras maneras, ¿no? Y aunque, bueno, yo muchas veces, ya en la primera visita, me hago mucho la idea de lo que creo que ese paciente necesita, ¿no? Pero bueno, claro. voy soltando amarres y ofreciendo cosas en función de también de lo que veo, ¿no? Ujú. Claro, para que intentar, ¿no? Derribar un muro a cañonazos que Claro. sabes que no te, que va, lo que va a hacer es separar por completo, que no haya el vínculo que necesitas para abordar lo que ese paciente necesita. Ujú. Es importantísimo esa visión que te haga parar en el momento justo para, bueno, aquí me están poniendo una barrera, ya está, yo no la traspaso. Si tú me das permiso, yo entro, pero si tú no me das permiso, no voy a entrar porque sé que es delicado. Pero te dejo la puerta abierta para cuando Sí. tú lo consideres que me dejes entrar si es que en algún momento eso se produce. Eso es muy importante. Respetar los tiempos y esos límites que son un poco transparentes, ¿no? Mm. Nos preguntaba alguien por ahí y ya vamos a ir cerrando porque ya se nos ha ido aquí rapidísimo. Es que a mí esto no me vuela el tiempo Pasan contigo, volando. Olga. Cuando llego a Eh, los directos siempre pienso, madre mía, una hora, voy a hablar una hora y no voy a tener de qué hablar. Y luego resulta Madre que me mía, pasa que es que se pasa la hora y digo, ya se ha terminado, ¿no? pasa volada, pasa volada. Pues alguien nos preguntaba que qué opinabas del ayuno intermitente. Mm. Yo me permito hacer un apunte porque mi marido ha hecho muchos ayunos intermitentes y al final ya he leído mucho sobre el tema y demás y me decía, y al final el planteamiento era muy sencillo y es que a mí me resulta hasta de risa. Dice, vamos a ver, dice, ¿tú te crees que antiguamente la gente comía a todas horas o Claro, comía todo el día? Dice, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a comer todo el día porque tenemos una nevera, porque tenemos una despensa que nos facilita comer cada vez que nos dé la gana. Y o sea, tenemos como muy metido en la cabeza mínimo 3 comidas diarias, de 3 a 5 comidas sí o sí. ¿Y qué pasa por no comer? ¿Te mueres? No, no pasa nada. Comes cuando tienes hambre, no cuando se supone que es la hora de comer, que lo que hablabas tú de los niños hace un rato. claro. O sea que, bueno, ahora ya nos das tu luz porque... Y bueno, el ayuno intermitente que
uy, es una moda el ayuno intermitente. Digo, bueno, es una moda de hace 60 años, porque durante todo el resto de la historia de la humanidad, por diferentes motivos, por falta de comida, por dificultad de acceso a la comida, por infecciones, se ha hecho ayuno intermitente. O sea, quiero decir, Claro. es que nunca ha habido esta situación en la que estamos ahora, que a todas horas hay comida, que hay comida permanentemente, que hay todo tipo de comida calórica en la nevera. Eso pasa desde los años 50, o sea, es que hasta antes ni siquiera, de principios del siglo XX, que es que ha habido grandes guerras, ¿no? Y se han pasado grandes hambrunas, ¿no? Es el ser humano está preparado biológicamente, mucho más que para el exceso de comida, para hacer ayunos intermitentes. Los niños ayunan de forma intermitente. Los niños se entretienen y se olvidan de comer. Cuando nosotros nacemos, hacemos eso. Los animales ayunan. Yo he tenido un perro durante muchos años a los que la ponía de comer una vez al día. Todo el día sin comer y comía una vez al día. Yo no estaba comiendo todo el día. Entonces, estamos preparados, es buenísimo. Lo que es malo es lo contrario, es decir, estar permanentemente activando el sistema digestivo. El ayuno intermitente nos permite dar un descanso digestivo que el digestivo necesita. Recuperamos energía para otro tipo de sistemas, ¿vale? Nos ayuda a regular el metabolismo, nos da flexibilidad metabólica. Nos permite poder pasar un día sin comer porque estoy súper liada y al día siguiente comer más y al día siguiente no desayunar y al día siguiente no ceno y no necesito comer más que para nutrirme, ¿vale? Y luego Claro. ya, de una manera mucho más larga, pues induce un estado de quiescencia en las células, favorece que las células que están defectuosas se autoeliminen ellas, o sea que es que, bueno, no sé, parece bueno, que hablar de cosas que se han hecho siempre y que biológicamente nos conectan con nuestras células ancestrales de Homo sapiens, que es lo que nosotros somos en realidad, pues resulta raro, resulta novedoso, y en realidad lo novedoso es lo otro, ¿no? Vivir en la sociedad en la que vivimos desde los años 50, altamente industrializada, expuestos a un montón de tóxicos y expuestos permanentemente a comida todo el día, todo el rato, hasta el punto de que si no como un hidrato a la media mañana me desmayo, un poco así, ¿no? Aquí. Ujú. Eso está aquí. Eh, Olga, vamos a ir cerrando porque yo no te voy a robar más tiempo. Tampoco las preguntas son como muy concretas a enfermedades y demás, que tampoco es el espacio en este momento para contestar tan concreto a todo, ¿no? Porque lo que decíamos antes, cada paciente es de una manera, cada síntoma puede ir por ahí, pero bueno, pueden ser de otro origen y habría que hacer un estudio en concreto, ¿no? Eh, si pudiéramos cerrar con algo, con algún consejo, con alguna herramienta para esa gestión, para que no enquistar, no Ujú. acabar enquistando, ¿no? ¿Qué nos dirías tú, Olga? Bueno, pues yo lo que diría es expresar, para no enquistar las emociones, para que las emociones no, todos sentimos emociones. Todos sentimos emociones, las emociones son, no son ni buenas ni malas, son cosas que nos suceden, son fisiológicas, nos llevan a movernos y a iniciar una conducta, es biológico que eso ocurra así. Todos tenemos pensamientos, rumiaciones, preocupaciones y todos sufrimos estrés y traumas en nuestra vida. Y la diferencia, o sea, lo que hay que hacer para que eso no se enquiste y eso no se enferme es hablar, 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 expresar, permitirnos sentir, permitirnos vivir lo que suceda. Y si no sabemos cómo, pedir ayuda. En tu consulta, Nieves, en consultas de psicólogos, el tipo de ayuda al que uno, con un coach, con un psicólogo, con alguien más transpersonal o con alguien más cognitivo-conductual, como sea, pero habla, habla y expresa, expresa lo que te pasa por dentro. Cuéntalo, coméntalo, no lo vivas en soledad, no lo vivas para adentro, no te lo quedes, no te sientes culpable, no, no, sácalo fuera, Claro. porque decimos, lo que no se habla, se enferma. Eso es lo que se dice en medicina psicosomática, ¿no? Entonces, habla, expresa, comenta, pide ayuda, no lo vivas en sociedad, expresas tus necesidades, aunque sea en el espacio terapéutico de una consulta, ¿no? Y eso es una de las herramientas más poderosas para poder gestionar nuestras emociones y para que eso, aunque sea muy dramático, terrible,
un duelo, un divorcio, una muerte, un juicio, lo que sea, lo podamos gestionar y no lo lleguemos a enfermar y a somatizar, ¿no? Claro. Eso que tú comentas, en mi caso particular, ¿no? Con las personas que yo trabajo habitualmente, se está muy particularizado con el tema de la ansiedad, ¿no? Y al final siempre digo lo mismo, digo, ¿cuánto llevas acumulado para haber llegado a que tengas esa ansiedad todos los días? Porque siempre pongo, yo soy muy de ejemplos, ¿no? Pero uno de los que más habituales, ¿no? Digo, esto es como si vas con una olla express llena de garbanzos y está todo el día ahí en ebullición. Si tú la tienes hasta arriba de agua, hasta arriba de garbanzos, lo más sencillo y lo más natural que puede pasar es que uno, aunque sea uno, el más pequeño, se quede encajado en la válvula y la olla explote. Y eso es lo que ocurre en nuestro día a día porque no gestionamos, porque no expresamos, porque guardamos, guardamos, guardamos y no somos sacos eternos de guardar pues ni emociones, ni circunstancias, ni quejas, ni dolor, ni sufrimiento, porque tenemos que acostumbrarnos a hablar más y a expresar más, que es lo más natural, Eso es. no lo contrario. Ujú, Volvamos a eso. Para mí, mi cierre, aparte del tuyo, por supuesto, sería volver a lo natural. A, mm, eh, igual que con los niños, mm, yo cuando fui madre, ¿no? Decía, digo, a ver, son niños, o sea, no vienen con un libro de instrucciones, pero esto existe de siempre, ¿no? No creo yo que haya ujú. que hacer un máster para ser mamá. Al final, aquí tienes que hacer caso a tu instinto. Y en A tu este caso, pues instinto. tenemos que hacer caso a nuestro cuerpo. Si tu cuerpo te habla, hazle caso. Si tienes Ujú, una rumiación, sácala. Si ujú, tienes algo que expresar, dilo, que te va a liberar. claro. No te encarceles tú solo en tus propias emociones y hagas enfermar. Y si enfermas, pues bueno, pues aquí tenemos a Olga, que es maravillosa, que tiene una visión muy chula y muy bonita de la medicina que nos puede abrir pues una puerta con un camino diferente y además el camino para explorar siempre es más bonito, acompañado Ujú, y que ir solo, que al final es aburrido y un poco tétrico, pero si encima vas sí, acompañado, pues mucho mejor. Así eso es. que, Olga, muchísimas gracias, millones de gracias, de verdad, Ujú, por este ratito, lo he pasado genial, me parece súper interesante todo lo que compartes y sé que la gente ha estado ahí muy pendiente porque le parece un tema, pues eso, que conecta mucho, ¿no? Porque todos enfermamos de algo todos los días, por ujú, pequeño que sea, y esto son ratitos para mí, creo que muy necesarios para todos. ujú. Pues nada, Nieves, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a ti por darme también este espacio en tu cuenta, en tu Instagram, por proponer el directo. Me ha encantado conocerte, ya no solamente aquí, sino en general. Y bueno, creo que sí, que de alguna manera pues abrimos conciencias, hablamos de cosas que a veces pueden ser incómodas y que no se hablan en otros ámbitos médicos o otro tipo de sitios, ¿no? Y bueno, y si de esta manera, con toda la humildad del mundo, podemos llegar a gente y poder ayudarles, pues ya estaremos haciendo algo positivo, ¿no? O sea que muchísimas gracias por escucharme y por darme este espacio hoy. A ti siempre y cuando quieras, tú me lo dices y hacemos lo que quieras. Avisaros, por supuesto, va a quedar grabado. Lo compartiré también con Olga por si lo quiere tener en su cuenta de Instagram. Por cierto, Olga, que no lo he dicho, podéis seguir a Olga en su Instagram, que es doctora Olga García. ¿Cómo era? Es arroba DR. DRA, o sea, doctora, pero DRA olgagarciagomez.es. Eso es. De todas maneras, lo tendréis puesto en el directo todo para el enlace para contactar con ella, si queréis seguirla, si queréis tener una consulta con ella o lo que necesitéis. Así que un placer, muy buena tarde a todos. Igualmente.
Y que feliz vida y feliz gestión emocional, por favor. Feliz viaje, este viaje en el que estamos embarcados llamado vida. Un besito. Efectivamente, viaje. Chao, Adiós. chao. Hasta